Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Archacast. El día de hoy tenemos como invitado a Emilio López. Emilio López es un arquitecto que ya tiene una buena trayectoria, se podría decir, en el campo de la arquitectura. Trabaja principalmente en el Ecuador y vamos hoy a descubrir un poco más de sus opiniones, algunas de sus obras seguramente. Entonces, un gusto tenerte aquí, Emilio. Es un placer conocerte. Siempre es bueno seguir conociendo gente de nuestras ramas, ¿no? Y ir viendo como que estas diferentes perspectivas que tiene cada uno. Entonces, tomando en cuenta que la mayoría de la audiencia que tenemos aquí son estudiantes o también profesionales de arquitectura, me gustaría saber qué fue lo primero que tú hiciste al salir de la universidad. En ese momento que mucha gente tiene esta crisis pensando, ¿no? De ¿y ahora qué hago? Sí, gracias por la invitación, Luis. Las crisis, en mi caso, no solamente fueron al salir de la universidad, sino un proceso de estar en la universidad también. O sea, muchas veces me preguntaba si es que la arquitectura realmente era lo que yo quería hacer. Eso hablábamos hace poco con un grupo de estudiantes. Yo les decía, la arquitectura para mí no siempre está digamos, en el punto más alto de motivación y de alegría, digamos, ¿cierto? La arquitectura para mí tiene estas subidas y estas bajadas. Hay muchos momentos de crisis, sigo teniendo momentos de crisis, de decir, quizás esto no me encanta. Siempre he vuelto de alguna manera a estar en la parte alta de la ola, de estar muy motivado, de saber que estoy haciendo un trabajo de alguna manera bueno, ¿no es cierto?, para el cliente, para incluso proyectos en los que de alguna manera están relacionados con la ciudad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí la motivación vuelve a subir, ¿sí? Pero tampoco se trata de pensar de que nada, por más de que te encante la arquitectura, no ha sido mi caso de que siempre estoy en un momento alto, ¿cierto? De alegría y de éxito. Que ves que la arquitectura es hermosa, todo es hermoso, eso no pasa. En la universidad incluso yo en algún momento pensé en cambiarme de carrera. Yo estudié arte un tiempo en la católica, luego entré a arquitectura, al principio no me enganché mucho, no me enganchaba mucho con el trabajo manual, me interesaba más la teoría. Entonces empecé a investigar en otras facultades, me interesaba la antropología, por ejemplo, y esa fue una de las crisis que tuve, ¿no? Una crisis en la que dije, quizás la arquitectura no es lo mío, ¿no? Luego me di cuenta de que la arquitectura uno puede enganchar la arquitectura desde diferentes frentes, ¿no? Y es de lo que estoy ahora, como tratando sí, ¿por qué no? Tratando como de reinventarme, he tenido ciertos momentos de reinvención, ahora estoy en uno de esos momentos y eso es lo lindo, pues, ¿no? De la vida, que uno puede reengancharse con la disciplina, con lo que estás haciendo desde diferentes aristas, digamos, ¿no? Claro, es que esto de las crisis en verdad es algo que pasa a lo largo de la carrera y creo que de la vida, a fin de cuentas. Sí. Porque también algo que es muy característico de las facultades de arquitectura es que dicen, ellos la sacan a madre, que ellos pasan siempre haciendo trabajos y así, y es porque trabajamos bastante bajo presión. Sí, yo la verdad, a ver, en mi proceso personal yo no sentí que estaba sacado la madre, y es lo que les digo a mis estudiantes también, o sea, primero, si es que no te estás divirtiendo, algo está fallando, algo no está bien, ¿no? Se supone que tú estudias arquitectura o lo que sea que estés estudiando porque te gusta, ¿no? Claro. Y lo que estás haciendo, cómo estás enfrentando el aprendizaje, tiene que ser desde la diversión. Digamos, para mí no hay otra. Y yo manejo así también mi actividad profesional. O sea, si es que yo no me estoy divirtiendo, pues, quizás ese proyecto no, o debería reconsiderar ese tipo de proyectos en los que estoy trabajando. ¿Me explico? Claro, porque al final de cuentas uno a veces siente que pierde el tiempo, ¿no? Como que si no me estoy divirtiendo, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? La enseñanza también es eso, ¿no? Si es que uno no está haciendo y aprendiendo en el hacer,
desde la alegría, desde el juego, desde el bienestar, ¿cierto? Algo está fallando, yo creo. Claro, porque justo una de estas crisis que tú también dijiste hasta antes de entrar a la carrera, a mí me pasó justo estando al borde, porque como te contaba, mi familia viene de una larga trayectoria de construcción. Entonces, por alguna razón yo desde pequeño siempre dije voy a ser arquitecto. O sea, desde chiquito sabía. Bueno, antes de eso decía voy a ser torero, pero ahí era mucho más chiquito. Que no hay mucha diferencia entre ser torero y ser arquitecto. Por ahí de la mano. Entonces, llegué ya al punto en que ya iba a entrar a la universidad por poco, o sea, ya estaba explicando. Y decía, ¿qué tal si estudio administración de empresas? Porque también me llama mucho la atención este tema, ¿no? De desarrollo empresarial. Pero me decidí al final por la arquitectura porque dije, creo que, bueno, la verdad tenía otra idea de lo que en verdad es la arquitectura. Porque dije, me llama la atención construir proyectos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya entrando a la facultad, ahí tuve como que ese primer choque de que la arquitectura no es solo construir. Y no es que te enseñan cómo vas a pegar estos bloques y cómo vas a levantar la pared y ya, y la distribución de los espacios y ya. Eso no es la arquitectura. Sino ya te comienzan a mostrar cómo es este desarrollo teórico que involucra muchas veces posturas filosóficas, incluso dentro de tu diseño, y cómo lo vas interpretando eso. Entonces vas viendo que es mucho más complejo de lo que tú pensabas, sí. Que tiene un trasfondo muy grande. Sí, lo lindo es que esa complejidad uno la puede agarrar, digamos, desde donde uno quiera, ¿no? Tú estás hablando de la teoría ahorita. A mí ahorita mismo, en este momento, me interesa, por decirte algo, me interesa la cosecha de agua, como desde el territorio, desde la arquitectura mismo, se puede cosechar agua para el propio consumo, ¿cierto? De esa arquitectura, de esa apropiación territorial. Entonces, las aristas, las posibilidades son inmensas, y de lo que se trata, yo creo, es de lograr entender qué es lo que a ti te motiva, ¿cierto? Para desde ahí enfrentar tu ejercicio arquitectónico. Claro. O sea, tú también dirías que estás desarrollando por el lado de investigación. Sí, de alguna manera es una suerte de investigación la que estoy haciendo, pero haciendo, ¿no es cierto? Claro. O sea, sí, estoy investigando, estoy probando cosas, no solo escribiendo. Pero estoy probando en el hacer, ¿cierto? Entonces, esta es digamos, una mini apropiación territorial donde se está cosechando el agua, se almacena el agua, se pretende tratar el agua, se pretende calentar esa agua también desde los propios recursos de esa zona, ¿no? Eso es lo que estoy ahorita. Claro. ¿Y qué te motivó a seguir eso? La necesidad en un principio, por pandemia, nos fuimos con mi pareja al campo, ¿cierto? En este periodo de encierro, nos fuimos al campo, ahí tenía yo una cabaña en construcción, entonces terminamos de construir esta cabaña, y la particularidad de ese sector es que no hay agua y no hay luz eléctrica. Okay. ¿No? ¿Dónde es? En el Ilaló. Ahí metido en el Ilaló. Entonces había que pensar estrategias, ¿no es cierto?, para cosechar el agua lluvia, ¿no es cierto?, almacenar esa agua lluvia, generar un sistema también de energía solar. Entonces, todo esto se fue dando, vimos que funcionaba. Poco a poco, ya se convirtió en un espacio más que de transición, una casa más permanente. Y entonces poco a poco ya me fui metiendo en ese mundo y me encanta, ¿no? Claro, es que son como... Es mucho esta curiosidad, ¿no? Muchas veces vas encontrando algún tipo como una chispita y solo quieres seguir viendo y terminas desarrollando completamente un trabajo sobre eso, ¿no? Sí, desde la curiosidad, como dices, ¿no? Qué importante es como desarrollar la curiosidad, o sea, no pensar que todo está dicho, que todo está ahí sobre la mesa. Hay que ir buscando y por ahí vas encontrando cuestiones que te motivan, que te permiten seguir investigando, ¿no? Claro, por eso también una forma en la que a mí me gusta abordar las cosas es que no existe una verdad absoluta,
pero el conocimiento que tenemos, que alguien, digamos, te dé un consejo desde su experiencia, puedes procesarlo para buscar cómo aplicarlo tú a tu manera. Entonces, digamos, encuentras algo que te llama la atención, suponiendo esto de recolección de agua lluvia, de un sistema que funcionó, yo que sé, en Holanda. Es decir, a ver, veamos cómo funcionaría eso aquí. Y ahora, aquí tenemos diferentes tipos de lluvia, diferentes cantidades, ¿cómo puedo hacer para mejorar la recolecta? Entonces es cuestión de esto, ¿no? De ir con curiosidad, ir yendo más profundo, más profundo, más profundo, hasta que puedas encontrar algo bastante bueno. Claro, y lo importante yo creo ahí es perderle el miedo al hacer también, ¿cierto? Porque a veces yo creo que como que nos acostumbramos a primero la teoría y luego la práctica, luego hacemos lo que aprendimos, ¿no? En mi caso ha sido casi que al revés, ¿no? Primero en el hacer, desde la intuición, y luego he ido, digamos, investigando y me he dado cuenta de que sí hay cosas que han funcionado y hay otras cosas que puedo mejorar, o sea, esa parte intuitiva desde el hacer es súper importante, ¿no? Claro, incluso esto viene también muy ligado de la educación, ¿no? De cómo se motiva a la gente a que siga teniendo esta curiosidad. Porque sí, la curiosidad es lo que al final nos hace progresar en todo aspecto como seres humanos. Sin curiosidad no hay desarrollo del conocimiento. Exacto, y claro, ahí el problema, para mí sí es un problema, ¿no es cierto?, desde cómo se maneja la educación en la escuela, antes de la escuela, o sea, son unos sistemas también muy estructurados donde este descubrimiento, ¿no es cierto?, desde la curiosidad, este descubrimiento del mundo desde la curiosidad, quizás no está del todo explotado, ¿no? Y eso es importantísimo. Claro, es que con el esquema tradicional que es muy rígido, muchas veces incluso le cortan la curiosidad como que a los niños que vienen, porque a veces, digamos, el maestro se cansa que cada rato le esté preguntando, o a veces los papás, los niñitos de 5 años son los que más preguntan, papi, ¿por qué esto? Papi, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y ese como que ya cállate. Pero en verdad, esa curiosidad de seguirla desarrollando puede hacer que eventualmente crezca en una persona que busque el trasfondo de las cosas. Porque ya existe mucha gente que solo ve las cosas superficialmente y se conforma. No busca tal vez cuál es el detalle y por qué las cosas son así, ¿verdad? Entonces, tú mencionas mucho esto de que tú vas a partir de lo que te hace feliz y cómo vas desarrollando. Ahorita estás enfocado en investigación, ¿no? Eso podría decir en este caso de recolecta de agua lluvia. Más o menos, sí. Ya. ¿Y qué otras alternativas tú habías visto cuando recién saliste? ¿Qué fue la chispa que encontraste cuando recién saliste? Ajá. Una de las chispas, a mí siempre me gustó la historia, la teoría, y entonces también me llamaba mucho la atención la docencia, ¿cierto? Entonces, relativamente poco tiempo, hice una especialización en historia y teoría de la arquitectura, porque me motivaba mucho la teoría. Entonces encontré una especialización y por ahí me fui metiendo también, luego di clases de historia, entonces se me abrió ese otro campo que es el campo académico, ¿no? Que es en lo que estoy ahora también, que digamos que ese campo más que el académico, el de la reflexión, el de la discusión, me interesa mucho, ¿cierto? Y es algo que también me hace feliz y también digamos que quiero estar ahí. Sí. Que sí tiene su riqueza, ¿no? La teoría, porque es el trasfondo de las cosas. Entonces, y ahorita que me doy cuenta, está muy ligado también a lo que a ti te gusta, esta curiosidad de como que ir probando. El tener un desarrollo teórico, en cambio, es verlo por el lado más formalizado, se podría decir. Entonces, se nota que tú tienes esta necesidad por seguir descubriendo las cosas. Sí. Es algo que va apareciendo, ¿no? Que va apareciendo, el tema de lo teórico también se va ahí como mezclando con otros campos, y eso es lo lindo, pues, que uno va construyendo a partir de este amalgamiento de campos, ¿no es cierto? Estamos hablando en relación a la arquitectura. En relación a la arquitectura, en relación a cómo nos enfrentamos al mundo. Pero sobre todo yo creo es esa curiosidad que hay que
siempre tratar de incentivar, ¿no es cierto?, en cuanto a la exploración, a cómo miramos el mundo. Creo que ahí lo importante quizás es no quedarse quieto, ¿no es cierto?, siempre mirar un poco más allá, ver qué hay, ver si es que te gusta, cómo puedes participar de eso. Listo. Y Emilio, algo que me gustaría saber un poco más, tengo un proyecto tuyo que me encanta. O sea, desde que vi la foto, creo que era la página de Hack, donde ya dije, qué hermoso proyecto. Ya es Casa Mutua. Aquí les va a aparecer la foto a ustedes. Casa Muta. 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 Ah, leí Mutua. Muta, sí. La Casa Muta, sí. Y este proyecto, me parece que alguna vez lo vi, porque es por Nayón, ¿verdad? Es de Nayón, sí. Sí, porque me acuerdo que estaba pasando en un carro y alcancé a ver justo como que esta esquina. Y yo dije, creo... Desde la carretera se le ve esa parte. Sí, ¿verdad? Sí, entonces yo dije, bajando que allá se le ve, una partecita se le ve. Ajá. Sí, entonces sí, justo alcancé a ver un poco. ¿Y este proyecto cómo surgió? Este proyecto, es bien interesante este proyecto, porque fue mutando justamente, ¿no? La cliente quería una casa de 100 metros, ¿cierto? Entonces hay una primera etapa donde la casa se proyecta, se construye, ¿cierto? Que es principalmente todo lo que ves en hormigón, ¿sí? En hormigón visto, que es una suerte de 8, ¿no? O sea, todo ese hormigón tiene una continuidad. Esa era como la idea detrás del proyecto. Esa idea la trabajamos con la cliente, siempre estaba pensando en la fluidez, sobre todo en la fluidez. Quería como que su casa tenga esta condición, ¿no es cierto?, esta expresividad de lo fluido. Entonces se trabajó esa primera fase. Luego la cliente cambiaron algunos aspectos personales de su vida, iban a haber más habitantes de esta casa, ¿no? Y la casa tenía que crecer, ¿no? Entonces yo ahí entré en crisis, probablemente desde mis inseguridades en ese momento, ¿no es cierto? El proyecto ahí estaba terminado. Justo te iba a preguntar si estaba en construcción o cómo. Estaba en construcción, todo lo que ves en hormigón ya estaba listo, todavía no aparecía nada de estas como cajas metálicas que van sobresaliendo. Entonces yo medio entré en crisis, como que intenté ahí negociar con la cliente. Yo pensaba que la casa iba a adaptarse, era lo suficientemente, digamos, cómoda, flexible de alguna forma, como para albergar estas nuevas actividades. Finalmente, la cliente me dijo que no, que tenía que crecer. Entonces yo ahí ya me desapegué, ¿no es cierto?, de esta primera fase. Solté un poco ahí la cosa y fue un aprendizaje bien chévere porque me permitió mutarle justamente a esta primera fase del proyecto, ¿cierto? Entonces van apareciendo una suerte como de, ¿cómo llamarlo?, como de crecimientos en otro material, con otra expresividad, que es un estudio que está a un lado de la casa, y dos, ¿cómo llamarlos?, cápsulas que se insertan en este 8, por llamarlo de alguna manera, de hormigón, ¿no es cierto? Como te digo, una nueva expresividad se inmersa, se inserta en la casa, que es lo que tú ves ahora en metal, ¿no es cierto? Que vienen a ser justo estos módulos que están aquí, ¿no? Correcto. También el de arriba, ¿entendí? Sí, es todo negro, tiene también unos revestimientos de madera hacia el interior. Entonces, claro, es una casa que va mutando y por eso es la casa muta. Ahí, sí. Ahí me hizo más sentido, porque yo leía mutua. Yo pensé que era en cambio pensé que por los volúmenes como si iban intersecando, algo así, como que capaz por ahí va lo de mutua, pero ha sido muta. Acá. Sí. Esa es la casa muta. Y algo que me da curiosidad es cómo fue la apertura de la cliente a las materialidades que trabajaste. Bueno, yo trabajo desde las ideas, es un trabajo que yo hago muy de la mano con el cliente.
Entonces trabajamos unos ejercicios donde yo te voy pidiendo unas referencias muy abstractas de cómo te estás imaginando la casa, ¿no es cierto? Y a partir de esas imágenes, trabajo mucho con imágenes, se va construyendo unas ideas, se van articulando unas ideas fuerza. En este caso es la fluidez, ¿no? Okay. La fluidez, la transformación. Y entonces desde ahí el cliente ya se siente el habitante, ¿no es cierto? Porque ya empieza a ser el habitante de esta casa, se siente partícipe, ¿no es cierto?, de esta idea. Y después ya esta idea se va conectando con una materialidad. Como ya estamos súper, digamos, de acuerdo con estas ideas, ya las materialidades forman parte, entonces no tiene por qué haber resistencia, ¿me explico? Ya, porque ves como con la misma fluidez y lo vas justificando con lo mismo que va desde el inicio. Sí, vamos a usar este material por tal razón que lo fuimos elaborando, más o menos. Sí. Interesante, porque sí, eso me llamaba la curiosidad porque hay mucha gente que tiene esa resistencia, ¿no? Como que el hormigón visto, justo esto hablamos en otro capítulo con Martin, que él es un ingeniero, y que existe mucho esta resistencia, porque dicen, ven el hormigón visto, y hay esa como cultura que dicen como, aún no está acabada la casa, como que falta pintarlo. Ajá. Entonces, por eso quería saber si tuviste alguna dificultad en ese aspecto. Ajá. Claro, en este caso, como te digo, ninguna, porque el hormigón nos servía para materializar esta idea del elemento fluido, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, en esta fluidez, también se estaba buscando una arquitectura muy anclada al terreno, al lugar. Entonces el hormigón calzaba muy bien en estas ideas, ¿no? Sí, la verdad es uno de los proyectos que me encanta que he visto aquí de vivienda en el Ecuador. Y otro de tus proyectos que también me llama la atención, que también resulta que he conocido y recién descubrí que ha sido tuyo, es este de aquí. Marathon, sí. Ajá, que es en el Maratón del Centro Histórico. Sí. Hoy estuve ahí justo buscando un algo. ¿Ah, sí? Hoy estuve ahí. Porque justo la otra vez, me acuerdo que estaba con unos amigos justo haciendo un recorrido, creo que eran unas fotografías del Centro Histórico, ya hace un par de años me parece que fue. Y comenzó a llover y nos metimos al maratón, fuimos a curiosear. Y yo veo esa estructura y digo como que aquí alguien metió mano, como que no, ajá, como que alguien que sabe lo que hace estaba haciendo aquí el proyecto. Sí, ahí metimos mano con mi papá es arquitecto también, también. López, él ha trabajado mucho en el centro, y este proyecto lo trabajamos juntos serán unos 8 años más o menos. Sí. Te cuento un poco cómo fue el... Sí. Pensé que ibas a seguir hablando. Sí. Fue interesantísimo, porque esta es una casa de los años 40, está en la esquina de la Venezuela y Mejía, a 2 cuadras de la Plaza Grande, que tenía ciertos lenguajes modernistas, ¿no? En ciertas carpinterías metálicas, tenía ahí algunas referencias que nos interesaban. Estructuralmente, digamos que la casa estaba hecha pedazos, y se hizo un proceso de vaciado, ¿no es cierto?, de la parte interior, y se propuso una nueva estructura. ¿Sí? Y este vaciado fue a partir de lo que es casa patrimonial, ¿no? Porque de lo que tengo entendido, lo que no se puede tocar prácticamente es la fachada, ¿sí? Sí, bueno, ahí viene toda una negociación, ¿no es cierto?, con el municipio. Nosotros defendimos el proyecto desde varios puntos. Se hizo un reforzamiento estructural de las crujías principales de la casa y esta parte central, ¿cierto?, que permite generamos un vacío, ¿cierto?, en el centro de la casa que permite el ingreso de la luz natural, permite una espacialidad súper interesante. Se generan unas galerías además con un movimiento recorrido, me parece también interesante. Como ves, es todo metal, ¿no? Esa estructura interior es todo en metal. Ajá. Sí, muy interesante esta aproximación, la verdad, porque
normalmente cuando uno entra al centro histórico está acostumbrado a ver todo lo colonial, ¿no? Entonces sí hay como que esa sorpresa cuando tú entras y ves todo este nuevo objeto, ¿no? Que se nota que es, más, por así decir, de nuestros tiempos. Otro proyecto que también me llamó la atención es la casa de Don Juan, me parece que se llama. La casa Don Juan, sí, la casa Don Juan. Ajá, Ya. esto es en Don Juan Manaví, de Pedernales y Jama. Ah, sí, bueno. Sí. Porque aquí lo que veía es que tenías dos visuales, ¿no? La visual al mar y la visual al bosque. Correcto. Y lo buscabas conectar por este sistema como que de dos embudos. Sí. Esto se trabajó con... Yo trabajo mucho con maquetas, ¿cierto? Con Sí, bien, tú sí tuve que tenías ahí las maquetas. Ahí hay una maquetita, sí, de esta casa. Entonces, lo chévere es que con el cliente participamos mucho del proceso material, ¿no es cierto? A escala, con modelos. El cliente desde el principio ya va empatando con las ideas. En este caso era una idea muy sencilla, ¿no es cierto? Como dicen, dos embudos, un embudo con dirección hacia el mar y el otro embudo con dirección hacia el bosque. Había un tema de fluidez también, ¿no es cierto? En el sentido mar-bosque. Es una casa que tiene ventilación cruzada, es una casa muy fresca. Sí. Y en lo que vas mencionando tú, que trabajas bastante con los clientes, pidiendo como que estos primeros esquemas que ellos hagan para también ir reforzando sí, hacerlos muy partícipes del diseño. ¿Cómo es la metodología de trabajo que encontraste? Hace no mucho, digamos que hace unos 4 años, les copié una metodología a unos amigos diseñadores, pues tampoco es que ellos inventaron esta metodología, la utiliza mucha gente. Ellos lo llaman el mood board, ¿no es cierto? Yeah. Entonces yo pido una serie de imágenes al cliente como una de las primeras aproximaciones, donde yo te voy pidiendo referencias. Si tu casa fue un plato de comida, ¿qué plato de comida sería tu casa? Entonces tú me envías, por ejemplo, unas chuchucaras, ¿no es cierto? Una foto de unas chuchucaras. O sea, ese punto de abstracción es... Porque para ti, claro, es abstracción total. Porque para ti, tú te estás imaginando tu casa, ¿no es cierto? Y para ti, tu casa es la diversidad, por ejemplo, de sabores, de texturas. Y yo voy indagando, a partir de la imagen, yo voy indagando y con eso voy haciendo una suerte como de mapeos que me permiten definir las ideas fuerza. Okay. Entonces, en el caso de tu plato, casa, chuchucara, ¿no es cierto? La idea fuerza es la diversidad en las texturas. Y por ahí empezamos a trabajar tu casa. Ya. Oye, qué interesante eso. No me esperaba que fuera así. Sí. Porque, es buenazo. Porque lo que acostumbro a ver, o he visto en el rato que trabajo con clientes, lo que me traen son fotos de Pinterest, así quiero mi casa. Sí, así como sí. Y de hecho me pasa, normal, pues, o sea, vos sueñas con tu casa, todos tus esfuerzos económicos, anímicos están en este proyecto de casa, obviamente, pues estás súper motivado, entusiasmado, y obviamente van a ver las referencias de Pinterest, ¿cierto? Están ahí, yo no digo que no están ahí, pero es lindo porque de repente ya las referencias de Pinterest, que sí sirven, no digo que no sirvan, de lo que se trata es ir entendiendo lo que quieren decir. Qué es lo que quiere el cliente, ¿cierto? Irse encontrando. Pero a mí estos ejercicios me ayudan mucho a empatar, ¿no? En esta idea de casa. Claro, es que hasta viéndolo como un reto debe ser interesante porque, o sea, me veo como todo un reto. ¿Cómo llega a pasar una chuchucar a hacer una interpretación arquitectónica? Claro, está un buen desarrollo de pensamiento porque vienes a ver por qué a esa persona le gusta tal vez este plato y qué es lo que busca representar al mandarte este plato. Claro, la imagen es importante. O sea, no es el plato, es la imagen. Entonces, tú haces una discusión con respecto al plato, qué está pasando en esa imagen, cómo es la mesa, porque tu idea de casa está ahí de alguna manera, ¿cierto? Yeah. Entonces es ir desde lo abstracto, ¿no es cierto? Que también es ir de alguna manera deconstruyendo tus ideas de casa que vienen desde lo que ves en Pinterest,
¿Me explico? Claro. Porque uno piensa que en Pinterest y que en Instagram están todas las posibilidades de casa y es una mentira. Es una mentira. O sea, Claro. en Pinterest hay, de lo que tú quieres, digamos, hay 4 posibilidades. 4, no más. Te digo, bueno, esa es mi apreciación. Entonces, abrir esa posibilidad de exploración para proyectar una casa que es tu casa, ¿cierto? Esa es otra historia. Y por ahí va mi indagación. Claro, no es fácil, obviamente, es No, complejo. acá me imagino. Pero es súper lindo porque ver la alegría, ¿no es cierto?, de encontrar, cuando el cliente encuentra, ¿no es cierto?, ya va entendiendo, ya la casa se va materializando en algo concreto, ¿no? Es como un niño que está ahí como maravillado con algo que es suyo y que no va a encontrar, digamos, sí, habrá casas seguramente similares a la casa de Don Juan, pero no es tan común, creo, supongo. Claro, aparte que con todo el trasfondo que tú le das, si llega a haber una similar, no, al final no es lo mismo, porque con todo este trasfondo que tú desarrollaste, a cada detalle debe responder a todo el proceso que hiciste con tu cliente. Y asumo que esto también hace que generes una gran confianza con él, ¿verdad? Sí, porque básico, la confianza es todo. Sí. Seguramente ya terminan por poco diciendo amigos. Es lo que me ha pasado, yo diría, no sé, en el caso de Don Juan hubo una amistad que se generó ahí, ¿no? Ya había una cierta amistad, pero digamos, este proyecto me contrató, finalmente la construcción, todo el desarrollo lo terminé realizando con la mamá de la persona que me contrató, que yo no le conocía, y terminamos siendo amigos, ¿no? Porque es una cosa es una relación muy intensa, ¿no? Con el cliente, una cosa ahí, además de mucho tiempo, un proyecto de estos, entre el proyecto, la construcción, es larguísimo. ¿Sabes? Y es súper bueno ver esa perspectiva, porque, por ejemplo, como te comentaba que yo he trabajado en el lado comercial, ahí sí carece bastante de eso, porque como tú ya tienes un diseño prefabricado, por así decirlo, porque ya tienes el diseño estandarizado para el proyecto de 100 casas, digamos, no llegas a conectar con el cliente hasta ese punto, porque prácticamente es como que vendes, construyes, entregas. Sí. Nosotros igual ofrecemos una personalización, pero como ya en sí la casa está hecha y lo que personalizas son como que acabados, no llegas en verdad a ese trasfondo de hablar con el cliente. Claro, ese es un tema, ¿no? Sí. Por eso, y se me hace bastante enriquecedor también como experiencia, ¿no? Porque al final la arquitectura es para las personas. Entonces, si tienes este cliente y para hacerlo mejor para él y que sea particular, mientras más le conozcas, más particularidades vas a encontrar para poder plasmarlas en el proyecto. Y ahí sí va a ser la casa de él. De saber que no es la misma casa que tiene tu vecino de lado. Sí. Claro, en vivienda colectiva ese es un temazo, ¿no? Como, de hecho, hay proyectos, nosotros hemos trabajado en proyectos de vivienda colectiva, no tan grandes, digamos, hicimos un edificio en San Juan, en el centro también, ahora estamos haciendo otro, donde sí nos interesa, digamos, que ha terminado pasando. En el edificio este que te cuento en San Juan, sí hubo, ¿no? Esta cuestión muy personal con los clientes, que tiene que ver también con cómo se va articulando, y por más de que ya haya un diseño previo, ¿cierto?, del edificio y de las unidades, tú puedes abrir, ¿no es cierto? Abres completamente el campo de posibilidades a cambios, pero eso desde el punto de vista del proyectista, del promotor, es complicadísimo. Es que claro, complicadísimo. Todo eso te incurre al final en más costos. Es costo, es tiempo, son un montón de cosas, pero entonces el punto está en cómo trabajar un proyecto, ¿no es cierto?, que genere diversidad, que genere espacios de encuentro óptimos, de calidad, ¿cierto? Nosotros apostamos mucho a eso, o intentamos al menos generar esa calidad, digamos, arquitectónica. Y en el caso de San Juan, en este edificio, yo creo que de alguna manera lo conseguimos, ¿cierto? O sea, los vecinos, ¿no es cierto?,
habido casi mucha familiaridad en el encuentro al interior y también para con el barrio. Bueno, porque también eso hay diferentes posturas, ¿no? Porque sí he escuchado de gente que dice como que no se debería construir así en masa, pero también al fin de cuentas el densificar la mancha urbana también es necesario hasta cierto punto, porque hay una demanda de vivienda. Y abastecerla haciendo cada casa particular para cada persona, no creo que sea imposible, pero creo que es muy complicado. Sí, Es súper complicado. Entonces, para alcanzar este punto medio, por así decirlo, que hay entre esto de masificar y lograr que tenga esas particularidades, ¿cuál tú dirías que puede ser el proceso a llevar? Qué complicada pregunta, no tengo idea. Es que yo tengo la misma pregunta. No tengo idea. Ahora mismo estamos discutiendo, estoy en un curso sobre arquitectura doméstica, ¿cierto? Cómo pensar la vivienda hoy en día, ¿no? Y cuando digo la vivienda no estamos hablando de la casita en la periferia, ¿no? Estamos hablando de un problema urbano muy serio, ¿no es cierto? Cómo proyectar hoy en día vivienda comunal, no de 10 unidades, sino de 100, ¿no? Del mazo. Es un tema súper interesante porque es bastante complejo. Porque cuando todo es estandarizado se pierden muchas particularidades, como yo suelo decir, de cada persona. Pero yo creo que sí debe haber la forma de encontrar el punto medio y eso es lo que estoy buscando porque al fin de cuentas eso es lo que yo me busco dedicar y a donde me estoy orientando. Porque con la construcción inmobiliaria siempre se busca hacer proyectos grandes, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que tenemos ahorita es de 90 casas y uno también tiene que ser autocrítico, ¿no? Por ser mi proyecto, yo no digo que es una maravilla arquitectónica. De hecho, encuentro un montón de cosas que se pudieron haber mejorado. Y siempre me cuestiono eso, estando y digo, ¿cómo se hubiera logrado hacer esto de tal forma que sea mucho más enriquecedor? Bueno, hay unos grandes ejemplos, aquí mismo en la ciudad de Quito, no sé si tú conoces el proyecto de La Granja, acá arriba, entre la Mariana de Jesús, San Gabriel, detrás de Mariana de Jesús, San Gabriel, América y hacia arriba, hacia el occidental. Todo eso es un proyecto de vivienda multifamiliar, tienen hay una diversidad importante también en cuanto al tipo de unidades, unos espacios públicos, comunales de altísima calidad. Ese es un proyectazo de La Granja. Ese proyecto se debe haber realizado en los años 70, me parece. Tiene tiempo. Claro, ese es un gran proyecto. Ahora, lastimosamente, podrían darte una vuelta. Ahora, lastimosamente, se ha ido cerrando, entonces ya han puesto vallas, ya el carro, digamos, hay guardias por todo. Antes era abierto, ¿no? Todo era abierto, yo crecí en ese barrio. Ajá. Y era una maravilla, o sea, nosotros pasábamos afuera. Es que eso también es una tendencia, ¿no? Que se escucha mucho ahora esto que hay que abrir la ciudad, por así decirlo. Las organizaciones deben ser abiertas porque a fin de cuentas tiene espacio público y es parte de la ciudad. Pero también hay este cuestionamiento, ¿no? Que es el tema de la seguridad, que la gente se siente insegura al abrirse. Y en muchos casos sí es cierto, también dependiendo de dónde estés ubicado, el que estés abierto sí te expone y la gente necesita estar en estas murallas para poder sentir la seguridad de que sus niños corran en la calle, que puedan jugar en el parque tranquilamente, que es muy comprensible y aunque se critique bastante, creo que al final yo creo que el cliente siempre es el que manda. Entonces, creo que lo que habría que buscar tal vez es como, si quieres abrir, como hacer que se sientan seguros estando abiertos, ¿no? A la ciudad. Claro, este proyecto, obviamente, es otra época, te dije, los años 70, ¿no? Claro, ahí debe ser mucho más seguro. Años 80 se debe haber hecho el proyecto, ¿no es cierto? Pero claro, eran otros tiempos. De todas maneras, es un proyecto donde hay muchas estrategias de diseño que funcionan, en el sentido de que nosotros, guaguas, de 7, 8 años, salíamos a la calle, ¿no? Entonces, son unas calles que está controlado el acceso, no con guardias, sino en el diseño mismo, son calles que están conectadas a unos corredores
verticales verdes, hay todo un sistema de áreas recreativas, muchos árboles, una maravilla, ¿no? Desde el diseño. Entonces, digo, sí es posible, desde el diseño. Te podría hablar de otros ejemplos cercanos igual. Lo que pasa ahora es que el mundo está cambiando de una manera muy acelerada, pero muy acelerada. Entonces, cada vez se acelera más. Y cada vez se acelera más. Entonces es muy difícil adelantarse a lo que va a pasar de aquí a 5 o 10 años. Es muy difícil. Y así toca, porque como arquitectos, lo que construimos muy rara vez es algo pasajero. La mayoría de cosas que se construyen son cosas que duran cientos de años. Entonces, tienes que tratar de poder predecir a dónde va el futuro. Y es complicadísimo, porque todo va cambiando. Es complicadísimo, pero hay que discutir sobre eso. Se discute muy poco. Y ahí entra mucho también el pensamiento teórico, ¿no? Sí, claro, obviamente el pensamiento teórico es importantísimo también, yo creo, el especular, ¿no es cierto? El enfrentar las realidades desde lo ficcional es súper importante, ¿no? El imaginar desde imaginar, ¿me explico? Claro, es que al final lo que imaginamos es lo que puede llegar a ser. Sí, definitivamente, lo que imaginamos es lo que es, entonces hay que entrarle por ahí también. Claro, sí, son tendencias que tocará ir analizando. Y por ejemplo, algo que a mí me llamaba la curiosidad, creo que en algún momento yo lo vi en el podcast, es con esto del metaverso, que está comenzando a potencializarse, en el que prácticamente te vas a poder poner un equipo y habitas un mundo virtual. ¿Tú crees que eso va a responder en la arquitectura de alguna forma? Que puede tal vez cerrarse los espacios y que sean diseñados solo para que por poco y solo te pongas eso y vivas. Es que ya está pasando, digamos, la arquitectura también, digamos, según mi punto de vista, se habla mucho del espacio público ahora, ¿no es cierto? Y a mí me resulta súper problemático el diferenciar hoy mismo el espacio público del espacio privado por toda la virtualidad, cómo nos ha inundado la virtualidad, ¿no es cierto? En nuestras vidas domésticas, ¿no es cierto? En nuestras vidas urbanas, que ya digamos que todas las plataformas virtuales, ¿no es cierto?, han desvirtuado, ¿no es cierto?, cómo nos estamos relacionando con el mundo, ¿no? Es que cambia por completo, porque ahora con eso tú ya no necesitas, desde ahora, ya no necesitas irte al parque para conversar con tu amigo, solo coges y escribes aquí. Exacto, y hay mucha gente que está encerrada y que ya no sale. Hay estos japoneses, siempre se me da el nombre, ya es una comunidad importantísima, gigantesca en Japón, de gente que ya no sale, digamos, nunca, meses encerrados, porque ¿para qué? Digamos, te puedes relacionar con otra gente, te traen la comida, pero claro, desde la virtualidad también trabajas, te relacionas, haces tu vida. Es que en la pandemia todos pasamos eso. Vimos cómo es ese estilo de vida alternativo. Tú pasas solo encerrado, trabajas completamente en internet y así vives. Por eso, de un momento, yo justo en el departamento en el que estábamos me mudé en la pandemia, porque necesitaba buen internet y donde estaba antes no había buen internet. Entonces me mudé acá y al estar viviendo completamente solo y estar solo en internet, mi única interacción con persona a persona era cuando bajaba, saludaba al guardia para retirarle la comida del Uber. Entonces, esa era mi única interacción. Buenos días, cualquier comida, me subía. Y sí te llega a estar un tiempo que sentía que medio me hacía loco, por así decirlo. Porque es como que estás encerrado y tienes mucho tiempo con tu propia mente. Entonces, sí como que te afecta psicológicamente también. Por más que estés en un lugar que estés cómodo, el pasar encerrado sí te afecta, en verdad. Entonces, ahí es cuando yo vi el otro lado que siempre han planteado de esto del espacio público y que criticaban mucho a las inmobiliarias cuando hacen departamentos muy pequeños. Porque yo antes estaba, bueno, podría decir que completamente de acuerdo. Ahora, con ciertos puntos sí, y también lo cuestiono. Porque como yo lo veía, es estas inmobiliarias que venden departamentos de lujo y que son espacios pequeñitos,
yo no lo veía tanto como un inconveniente porque, decía, viéndolo como empresario, uno no pasa en la casa casi nunca. Es como que pasas afuera, estás trabajando, vas a tu oficina, ya llegas a la casa prácticamente solo a dormir. Entonces yo lo veía como que no necesitas más tampoco. Es como que está bien. Eh, pero ya estando en la pandemia, que literalmente no sales del departamento, ahí sí se necesita más. Claro, pero te voy a hablar de otro ejemplo buenísimo, que es el edificio La Tola. Yo vivo en ese barrio y este es un edificio que se construyó hace poco, pero se proyectó antes de la pandemia. ¿Ya? Okay. Son creo que 30 departamentos o por ahí. Eh, y este proyecto desarrolló muchos espacios comunales de calidad, de altísima calidad. ¿Sí? Durante la pandemia, los vecinos aprovecharon mucho esos espacios. Eso sí se podían utilizar. Claro, claro, o sea, había unas dinámicas sociales que yo creo que se potenciaron durante la pandemia. Y claro, los proyectistas de ahí, pucha, cracks, o sea, Claro, ya ellos, digamos, estaban, más allá de que venía o no venía la pandemia, ellos le estaban apuntando a unos, y no solamente los proyectistas en este caso, sino desde los promotores, había ya un afán, ¿no es cierto?, de que ese proyecto tenga una baja ocupación, ¿sí?, justamente para potenciar estas zonas de encuentro, estas áreas comunales de calidad. ¿Ves? Entonces, en este caso también el diseño, se puede anticipar, el diseño participa, ¿no es cierto?, de esas posibilidades de bienestar. En ese proyecto, por ejemplo, los habitantes nunca ponen seguro en las puertas de sus casas. O sea, hay ese nivel de confianza, ¿no? Entonces tú te vas de viaje, pucha, y te olvidaste, no sé, alguien te tiene que, necesitas un dato le damos a tu vecino, él entra, busca tus papeles, te da el dato. Es de ese nivel de confianza que hay. Y yo creo que en ese caso, como en muchos otros, la arquitectura sí potencia esos encuentros. Y se puede decir que eso refuerza también esta como sensación de pertenencia, ¿no? Y de comunidad, porque eso es algo que está careciendo bastante. Por ejemplo, yo en el edificio que vivo ahorita, yo creo que solo conozco 2 vecinos. Y de ahí, y no es que hablemos. Entonces, sí digo como que en verdad uno no siente que, en verdad, algún apego en sí a la comunidad que hay y vive rodeado de gente y no conoces a nadie. Y eso es porque la arquitectura no responde. A pesar de que haya bastantes áreas comunes, porque aquí hay un montón de esas cosas, pero no te encuentras nunca con un vecino. Claro. Creo que solo en el gimnasio. Claro. Lo que pasa también es que, claro, el sistema es implacable en eso, ¿no? El edificio que te contaba que nosotros hicimos en San Juan, ese sí es proyecto nuestro, también quisimos dar una importancia a los espacios comunales, ¿cierto? En ese caso hay una grada con vista, la vista es impresionante en la ciudad, en el barrio de San Juan, arriba de la basílica, entonces la vista es increíble. Y todo este núcleo de circulación es muy amplio, siempre tienes vista en el recorrido, la vista, ya te digo, la vista es increíble. Pero sacrificamos metros cuadrados de venta. Claro. ¿No? Y fue un sacrificio importante. Te digo, ¿y cómo se convenció el promotor? ¿Ah? ¿Cómo se convenció el promotor en ese caso? Nosotros éramos los promotores. Ah, bueno. Pero sí y fue duro, y fue durísimo. Económicamente ese proyecto fue súper duro. Desde el punto de vista de la alegría, fue bacanísimo, porque yo viví ahí un tiempo, muchos amigos vivieron ahí también, y hay mucha alegría en ese sitio. Puede que no te haya llenado como que los bolsillos como lo haría otro proyecto, pero te enriquece bastante. El sacrificio es grande, En este otro proyecto de La Tola, donde nosotros no fuimos promotores ni diseñadores, también hay un sacrificio, evidentemente hay un sacrificio. O sea, no es, digamos,
el promotor que si solo quieres ganar plata, pues, Claro. esa es otra historia, ¿no? Claro, y eso es lo que, por lo menos yo personalmente, es lo que yo busco hacer, como que hacer ese cambio, teniendo otra mentalidad, otra visión también ética y de lo que en verdad siento que es la arquitectura y lo que puede llegar a ser. Que yo creo que lo que sí, todo tiene que ser rentable, eso es sí o sí, porque nadie va a ir a estar solo botando el plata. Pero yo creo que se puede hacer algo rentable y que sea enriquecedor, no hay por qué ser algo completamente cerrado, pobre de diseño, que en verdad se encuentra muchas veces, ¿no? Sí. Yo alguna vez hablaba igual con un constructor inmobiliario, un familiar, y él me decía, porque estamos hablando de la posibilidad de hacer un edificio, y yo le decía, pero tienes que hacer un diseño interesante. Le dije como que, no solo por esto de la comunidad y así, le dije como que hasta para vender necesitas que sea un diseño que no sea lo mismo de siempre, porque al final eso también atrae al cliente. Y él lo que me decía es como que, no, o sea, tienes que aprovechar cada centímetro que hay en el terreno para levantarlo. Entonces, cuando yo le vi ver a la otra pastora, le dije, mira, si tienes un edificio en el que tienes un diseño mucho más interesante, que yo que sé, tenga alguna forma llamativa, todo respondiendo, ¿no? No forma porque sí. Y tienes otro que es solo un cubo, ¿cuál tú crees que el cliente tal vez se vaya a visitar? Y él me dijo, ay, es verdad que puede ser que el otro le llame más la atención. Entonces, es como poco a poco les voy introduciendo esta nueva idea. Porque yo cuando entre ahí ya de lleno a estar ahí, yo no pienso hacerlo de siempre, yo no pienso hacerlo corriente, sino busco desarrollar algo más que sé que aporte Buenísimo. a la gente que vive ahí y tal vez a la ciudad, ¿no? Buenísimo, pero claro, es duro, no es fácil, no es fácil. Yo te voy soltando ejemplos. Hay otro proyecto buenísimo, ¿no es cierto?, de unos colegas, Taller General. Ellos están interviniendo en una casa en el centro, hacer departamentos, 8 departamentos en la casa de León, ¿no? Y esa es una apuesta, trabajar en el centro es otra apuesta complicadísima. Nosotros también hemos trabajado en el centro, sí, por todo el tema de permisos, por lo que implica una intervención en una casa antigua, súper costoso, complejo. Luego está también lo que te decía de los permisos, que se demoran eternidades. Entonces son apuestas que no las hace cualquiera. O sea, realmente tienes que tener un amor ahí a la arquitectura y a la propuesta que estás queriendo lanzar, ¿no es cierto? Porque, ya te digo, hay un sacrificio ahí importante. Claro. Y, bueno, antes de cerrar, otra cosa que me llamó la atención que encontré en tu sitio web es esto. Este tema artístico que también tienes de exhibición. Se me fue el nombre. Destierros. Destierros. Sí. ¿Qué es lo que tú buscabas representar ahí? Esa obra la trabajamos con un buen amigo, Aquiles Jarrín. Esto lo hicimos desde la alegría del encuentro. Con el Aquiles nos encontrábamos y especulábamos, y siempre desde eso, ¿no? La alegría del encuentro y este encuentro, que eran unas discusiones, fueron llevando a esta obra, ¿no es cierto?, que se montó en una instalación que se montó en el Museo de la Arquitectura. Y fue un juego, básicamente. Fue un juego en el que fuimos, nos interesaba la tierra, nos interesaba... ¿Haces estos bloques de adobe? Sí, son adobes que hicimos. Nos interesaba la recolección de los restos, lo cotidiano y los restos, y cómo esto podía de alguna manera... Ahorita te estoy dando una explicación, ¿no? En ese momento quizás había otra explicación, pero claro, era esta intención que teníamos, ¿no es cierto?, de ir... fuimos recogiendo restos de cotidianidad, les llamábamos, y les íbamos empacando de alguna forma en estos adobes, ¿no? Y con esto hicimos esta instalación, y esta instalación potenció otras actividades, fue súper lindo. Entonces
unas performances, hubo música, hubo actividades con niños, y fue chévere también porque esto lo montamos en el patio del Museo de Arquitectura. Que si no has estado en el Museo de Arquitectura, en La Junín, en San Marcos, tienes que ir, es un espacio, están pasando cosas ahí, hay que ir al Museo de Arquitectura, es súper interesante lo que está pasando ahí. Recién me entero que hay un museo de Es un museo archivo, entonces ahí tienen una biblioteca, hay exposiciones, hay unos talleres arriba, está buenísimo. Y montamos esta instalación de estierros en el patio y se activó durante ese tiempo de una manera súper chévere ese espacio. Genial. Entonces, un gusto haberte tenido aquí, Emilio. Un gusto también. Pueden encontrar las redes de Emilio aquí abajo, que va a estar tu Instagram o tu sitio web, o las dos si quieres. Buenazo. No olviden siempre estar revisando los cursos de la academia, ya que gracias a la academia es que tenemos este espacio de compartir del podcast. Cada vez vamos a ir lanzando más cursos. Y nos vemos en el siguiente episodio de ArchaCast.